Recording in progress. ¿Empezamos? Dale. Recording stopped. No, se paró la... Sí. Recording in Ahí progress. está, la estaba poniendo en la nube. Listo. Bueno, buen día. Yo soy la doctora Patricia Rivero, profesora adjunta de la cátedra, y vamos a seguir con el teórico que dio la doctora Avalone el miércoles pasado, que era impresiones preliminares. A partir de esa impresión preliminar que tomamos, digamos, el miércoles pasado, vamos a hacer el modelo de estudio. A partir de esa impresión preliminar, nosotros podemos obtener un modelo de estudio, un modelo de archivo o un modelo de diagnóstico. Ese modelo va a recibir distintos nombres según el uso que le vamos a dar nosotros. ¿Cuál es el modelo de estudio? Es sobre el cual nosotros vamos a realizar la cubeta individual, las placas de registro, todos los usos que vamos a ir viendo próximamente. El modelo de archivo, ¿cuál es? Por ejemplo, los que se toman en ortodoncia. Cuando el paciente va por primera vez, se toma una impresión, se hace un modelo, se guarda y al final del tratamiento se toma otra impresión y se le muestra al paciente cómo había venido en un primer momento y cómo se va ahora con el tratamiento terminado. O sea, ese modelo queda en una vitrina y se llama modelo de archivo. Y después tenemos el modelo de diagnóstico. El modelo de diagnóstico es aquel sobre el cual nosotros le vamos a mostrar al paciente cómo va a quedar su boca una vez que esté terminado el tratamiento. Patri, perdón. Sí. No comenzó el PowerPoint, está en la pantalla estático. No comenzaste... ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede No, pasar? apretá la copita. No están pasando las Las pantallas. imágenes, apretá la Habilitar copita. edición. Profe, tal vez si toca en habilitar edición, Habilitar arriba, ediciones. ¿Y dónde está habilitar edición? Arriba Arriba de de la todo. diapositiva. Sí. O eso o comprar el... ¿Y la copita, vos apretaste la copita, Patri? Sí. Hasta que no habilite Patri, perdón, Patri, ponele habilitar edición. Claro. Sí. Ahí. Ahí, Ahí. a ver ahora. ¿Está? Y Esperá, de ahí te vas a la copita abajo, a ver. Se salió todo. Vamos de vuelta, a ver. Ay, Dios. Se ha detenido la función compartir pantalla. A ver. Ahora poné Ahora nuevo empezó a compartirla de vuelta. Ahí está. Ahí. Ahora apretá la copita de nuevo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora pasó? está bien. Ahora sí, ahora está ahí bien. sí. Pasó al otro, listo. Bueno, lo que está dicho, está dicho. Ahora pasamos Por a la... supuesto. ¿Pasó la otra? Sí. Sí. Bien. ¿Qué es un modelo de estudio? Así como la impresión preliminar era la reproducción en negativo de una arcada dentaria a partir de la boca del paciente, el modelo de estudio es la reproducción en positivo de esa arcada dentaria tomada a partir de una impresión preliminar. ¿Cómo se realiza el vaciado de la impresión? Siempre se realiza en dos tiempos. Una parte activa que se realiza en yeso piedra y una parte pasiva que se realiza en yeso París. ¿Cuáles son las proporciones
de ese yeso. Para 100 gramos de yeso piedra debemos colocar 40 centímetros cúbicos de agua. Y la proporción del yeso París es, para 100 gramos de yeso, 50 centímetros cúbicos de agua. ¿Cómo se realiza? Siempre en una taza de goma que debe estar siempre limpia, sin restos ni de alginato ni de yesos que hemos utilizado anteriormente. Primero se coloca siempre el agua y luego se le va tirando el yeso. Se espatula con una espátula de metal rígida contra las paredes de la taza, pero no enérgicamente, porque si no le vamos a romper los núcleos de cristalización al yeso y nos va a aumentar la velocidad del fraguado del yeso. Una vez que terminamos de espatular el yeso, colocamos la taza de goma sobre la vibradora para que se liberen las burbujas que podrían haber quedado entrampadas. Luego retiramos la taza de goma de la vibradora y colocamos la impresión sobre la vibradora. Sobre esa impresión vamos a ir colocando el yeso de a poco para no romper los espacios interdentarios del alginato, siempre por un extremo distal de la impresión. La vamos vibrando y hacemos que ese yeso corra sobre toda la impresión. Va a ir dando la vuelta y luego completamos con la parte del paladar. Una vez que terminamos de llenar toda la parte activa de la impresión, le hacemos retenciones y debemos realizar el zócalo, que lo podemos realizar de dos maneras. Hacemos con el yeso París un montículo de yeso sobre una loseta, por ejemplo, o sobre un vidrio, damos vuelta a la impresión y emparejamos todo el yeso París, que va a ser después nuestro zócalo. O si no, lo podemos hacer sobre los zócalos preformados que ya vienen para poder realizar el zócalo. Debemos tener mucho cuidado en no hacer un zócalo muy grande en altura, porque si no después no lo vamos a poder montar en articulador. Generalmente el zócalo mide 1 centímetro de altura. Acá estamos realizando el vaciado de la impresión inferior. En la impresión inferior, al tener la cubeta forma de herradura, nosotros le hacemos colocar siempre una cera pegada en los flancos linguales para que no se nos meta el yeso en ese lugar, que después nos va a impedir realizar tanto la cubeta como la placa de registro. Pero el método es igual. Vamos colocando yeso en un extremo de la impresión, lo vamos vibrando, puede ser, si no tenemos vibradora, lo podemos vibrar sobre la mesada, y para que el yeso vaya corriendo hasta terminar de salir por el otro extremo. Le hacemos nuevamente las retenciones y lo llenamos con, después realizamos el zócalo en yeso piedra. Una vez que los modelos están ya fraguados, retiramos la impresión
el modelo de impresión y debemos hacer el recorte de los modelos. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para separar el modelo de la impresión? Generalmente se esperan 45 minutos y no más de 60. Si lo separamos antes de los 45 minutos, obviamente el yeso no va a estar fraguado y se nos va a romper la impresión. Y siempre la debemos retirar siguiendo el eje longitudinal de los dientes. Una vez que los separamos, los vamos a recortar. ¿Cómo se recortan? En la recortadora, por supuesto, y tienen distintas formas, tanto el modelo superior como el modelo inferior. El modelo superior tiene 7 partes, son 2 líneas que se unen en la línea media, y una línea va, a ver si lo puedo acá, ahí estamos, desde la línea media hasta el nivel de los caninos, luego parte otra línea hasta el nivel de la tuberosidad o del último molar, hacemos un recorte oblicuo para darle la terminación, y la parte posterior es horizontal. En el maxilar inferior es exactamente igual las líneas, pero en la parte anterior es redondeada siguiendo la forma del maxilar inferior. Ahí tenemos las fotos, como se ven, desde la parte del zócalo y desde la parte de la arcada. Luego que los recortamos, siempre nos va a quedar como una rebaba que la tenemos que retirar con el bisturí o un cuchillo de yeso, porque si no nos va a impedir llegar hasta el fondo de surco, tanto con la placa de registro como con la cubeta. Toda esta parte que nos queda como una rebaba después de que lo terminamos de recortar, se debe retirar con un bisturí de yeso o con un cuchillo de yeso. Así nos queda liberado bien toda esta parte del fondo de surco. Si nosotros no hubiéramos colocado esa cera pegada en los flancos linguales, toda esta parte nos va a quedar con un montículo de yeso que nos va a dificultar realizar la cubeta y la placa de registro. Y en muchos casos también nos dificulta cuando realizamos el diseño. ¿Para qué vamos a usar esos modelos de estudio? Vamos a confeccionar las placas de registro, cosa que ustedes en completa no montaban los modelos de estudio. Bueno, en prótesis parcial removible sí montamos los modelos de estudio. Por eso debemos confeccionar placas de registro para poder montarlos. También podemos hacer las cubetas individuales. Nos sirven también para hacer el análisis del modelo. Estos 3 pasos, o sea, las placas de registro, las cubetas individuales, el análisis del modelo, se hacen con los modelos en la mano. También, para educar al paciente, también no tiene importancia si los modelos están montados en articulador o los tenemos en la mano. Pero para todos los otros usos,
por ejemplo, para ver la relación intermaxilar y el espacio interoclusal, para visualizar la oclusión tanto por vestibular y por lingual, para hacer ajustes oclusales, para hacer la clasificación del caso, para realizar el diseño, para enviar con órdenes al laboratorio y para realizar los encerados de diagnóstico, los modelos deben estar montados en articulador. Vamos a empezar con la confección de las cubetas individuales. ¿Qué son las cubetas individuales? Son aquellas que se realizan específicamente para la boca de un determinado paciente, ajustándose, por lo tanto, a la anatomía del mismo. O sea, la diferencia con las cubetas con las que nosotros tomamos la impresión preliminar es que las otras cubetas son cubetas stock, pueden servir para cualquier paciente. En cambio, las individuales, como la misma palabra lo indica, están específicamente realizadas para el paciente que nosotros estamos tratando. Su objetivo es confeccionar el modelo de trabajo o modelo definitivo, o sea, nosotros para tomar la impresión definitiva debemos tomarla con una cubeta individual. ¿Y cuál es el requisito que debe cumplir esa cubeta individual? Tiene que ser rígida. ¿Cómo se clasifican estas cubetas individuales? Según el material, pueden ser de acrílico o de láminas termoplásticas. Y según su relación con el terreno, pueden ser aliviadas o ajustadas. Las de acrílico pueden ser acrílico autopolimerizable, que son las que vamos a realizar nosotros en la clínica, en el laboratorio, que van a ser realizadas, primero debemos colocar hacer un alivio con hojas de cera para darle espacio al alginato, que es el material con el que vamos a tomar la impresión definitiva. Hacemos el alivio con 2 o 3 hojas de cera, generalmente 2, si miden 1,5 milímetros cada hoja de cera. El alginato, para ser fiel, debe tener un espesor de 3 milímetros. Entonces hacemos todo un alivio en la zona dentada y en la zona del paladar, y sobre eso realizamos la cubeta individual. Al ser un material elástico, el alginato, el material de impresión, debemos hacer agujeros, o sea, debe ser una cubeta que está perforada. En el maxilar inferior vamos a hacer la cubeta distinta, siempre que sea una, como en este caso, por ejemplo, una clase 1 de Kennedy, donde hay extremos libres desdentados. En este caso hacemos la parte dentada con alivio de 2 hojas de cera, y en la parte desdentada la hacemos ajustada al terreno, igual que lo que hicieron ustedes en completa. Como este espacio desdentado, la silla libre, se considera como si fuera una prótesis completa, la cubeta se hace ajustada al terreno. También las podemos hacer con acrílico termopolimerizable. Estas son las que se realizan con mufla,
igual que hacemos el enmuflado de una prótesis completa. Es exactamente lo mismo, con el mismo sistema de la mufla y la contramufla. La colocamos el acrílico en la cámara de moldeo, luego la sacamos, la pulimos. Esta no está perforada porque es una cubeta para prótesis completa y no, como la tenemos que tomar con pasta cinquenólica, no la perforamos. También las podemos hacer de acrílico fotopolimerizable. Estas cubetas tienen un alto costo, ya que estas placas son bastante costosas, son importadas, hay veces que hay veces que no hay, y se fotopolimerizan en distintos aparatos que con luz ultravioleta nos van a polimerizar esas cubetas. Después están las que no cumplen con el requisito de rigidez, pero en algunos laboratorios las siguen haciendo, que son las cubetas individuales hechas con base plate o con láminas termoformadas, que son las que se compran en las casas dentales y se realizan en la termoconformadora. Estas dos cubetas no cumplen con el requisito de rigidez. Otro de los usos para realizar de los modelos de estudio en mano son la confección de las placas de registro. Para confeccionar las placas de registro en el maxilar superior, los límites tienen que ser a nivel de las piezas posteriores, tienen que llegar a nivel del ecuador dentario, y a nivel de las piezas dentarias anteriores al límite dentogingival. Luego, a nivel del terreno, o sea, de los rebordes, tienen que estar a nivel de 1 milímetro aproximadamente por encima del fondo de surco. Una vez adaptadas las placas, el base plate, le hacemos unas retenciones con un elemento caliente y le colocamos las ceras, los rodetes, que deben tener aproximadamente 1 centímetro de ancho y la altura tiene que ser 1 milímetro o 2 milímetros por encima de las caras oclusales de los dientes remanentes. El límite del base plate inferior, esto tenemos que tener mucho cuidado, debe ser a nivel supragingival y hasta lo que nos dé la parte del frenillo. Tenemos que ir lo más profundo que podamos, ya que esto, al tener una forma de herradura, se nos puede quebrar fácilmente en esta zona. Siempre debemos tener cuidado al colocarla y al sacarla de que no se nos parta el base plate. Luego dijimos que nos sirve también para analizar el modelo. Para esto también tenemos que tener los modelos en mano. No podríamos ponerlos en el analizador de modelos si los modelos están montados. Este es un analizador de modelos bastante moderno, que lo hemos sacado de internet, que consta de una plataforma, una columna y otra plataforma horizontal
sobre la que va sostenido un vástago. En ese vástago podemos colocar distintos instrumentos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las galgas, que hay de 3 medidas, de 0,25, de 0,50, de 0,75. También podemos colocar hojas de bisturí, también podemos colocar lápiz, minas de grafito. ¿Y para qué nos va a servir este analizador de modelos? Sobre esta plataforma nosotros colocamos el modelo de estudio. Y por ejemplo, acá estamos utilizando un lápiz de grafito. Ese lápiz de grafito nos va a estar marcando el ecuador, o dentario o protésico. Generalmente, este analizador de modelos tiene un paralelómetro, que nos va a servir ¿para qué? Para hacer el análisis de los modelos de diagnóstico, para determinar el eje de inserción y remoción de la prótesis, para localizar y determinar las áreas retentivas de nuestro aparato protésico, no de nuestro modelo, para identificar superficies dentales que pueden llegar a actuar como planos de guía, para identificar y graficar el ecuador dentario en los dientes pilares y para determinar el ecuador protésico en esas piezas pilares. Luego tenemos los usos de los modelos de estudio montados en articulador. ¿Para qué nos pueden servir? Para educar al paciente. ¿Cómo lo podemos educar? Mostrándole cómo es su boca, le podemos mostrar las técnicas de cepillado, le podemos mostrar lo que él no ve en un espejo de su boca, o sea, las partes, las caras palatinas de las piezas dentarias, todo lo que le podamos mostrar al paciente en su boca que él no ve en un espejo. También pueden servir para ver la relación intermaxilar, o sea, el espacio que nosotros tenemos entre los maxilares para poder colocar nuestro aparato protésico. También dijimos para ver el espacio interoclusal, o sea, vemos el espacio que tenemos para colocar nuestros apoyos dentarios. Y lo podemos ver tanto por vestibular como por palatino, cosa que nosotros a boca cerrada, por palatino, no podemos ver cómo ocluyen la boca de nuestro paciente. También lo podemos usar para realizar ajustes oclusales. ¿Qué es ajuste oclusal? Ustedes recuerdan, cuando vimos historia clínica, dijimos que los planos oclusales pueden estar quebrados. En este caso tenemos un plano oclusal quebrado. Hay una pieza dentaria que está extruida por falta de antagonista. Nosotros podemos, en este caso, ver con los modelos montados en articulador, aparte de lo que vemos en la clínica, ver cuánto es la extrusión de esa pieza dentaria y qué es el diagnóstico que vamos a hacer, o sea, cómo vamos a regularizar ese plano oclusal. También la podemos utilizar para realizar la clasificación de las arcadas. Ustedes hasta ahora saben únicamente la clasificación de Kennedy, que es la que vieron en técnica de prótesis, pero hay otras clasificaciones que nosotros
más adelante les vamos a enseñar, que son con las que se rige la cátedra, pero para hacer la clasificación debemos tener los modelos montados en articulador. Como así también para realizar el diseño. En este caso lo sacamos del articulador, pusimos los dos modelos así, pero el diseño se realiza con los modelos montados en articulador. También nos va a servir para enviar con órdenes al laboratorio. Nosotros debemos enviar tanto la orden con papel y el diseño que hemos realizado sobre el modelo de estudio montado en el articulador. También nos puede servir para realizar encerados de diagnóstico. ¿Para qué nos sirven los encerados de diagnóstico? Para ver cómo va a quedar esa boca y también para mostrársela a nuestro paciente y incentivarlo a que se coloquen las piezas dentarias que necesita. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a producir modelos inexactos? Cuando nosotros variamos la relación polvo y agua. Nosotros dijimos, para 100 gramos de polvo, 40 centímetros cúbicos de agua en el yeso piedra y 50 centímetros cúbicos de agua en el yeso París. Si nosotros excedimos esa proporción de agua, el modelo nos va a salir menos resistente, con menor dureza y con porosidad. Si hacemos una mezcla incorrecta, o sea, nosotros espatulamos muy enérgicamente, se rompen los núcleos de cristalización y nos da como resultado un modelo débil. Si no vibramos cuando estamos haciendo el vaciado, se van a producir burbujas o poros debido al entrampamiento del aire. Si nosotros cuando sacamos el modelo vemos que tiene como una consistencia de tiza arriba del modelo, es porque hubo mayor tiempo de contacto entre el modelo y el material de impresión. El tiempo mínimo que debemos dejarlo es de 45 minutos y no dejarlo más de 60. O sea, no podemos hacer el modelo, meterlo en el bol, la separación de los modelos cuando estamos en casa y nos acordamos de que dejamos el modelo con la impresión en la mochila. Si eso pasa, o sea, lo dejamos más de 60 minutos, nosotros vamos a tener un modelo con consistencia de tiza. Es como si tuviera polvo arriba y no va a ser un modelo exacto. En cambio, si nos estamos apurados y lo queremos hacer una separación antes de los 45 minutos, lo que va a haber es una falta de cristalización y el modelo se nos va a romper. Por eso, la separación se va a llevar a cabo con cuidado, siempre siguiendo el eje mayor de los dientes, sacando todos los excesos de yeso que pueden haber quedado en la cubeta, tratando de despegar bien, con cuidado y siguiendo el eje longitudinal de las piezas dentarias para no romper los dientes. Esto ha pasado, sigue pasando mucho, se rompen los dientes y cuando eso pasa no se pueden pegar. Tenemos que tomar la impresión de nuevo. Ahora vamos a seguir, va a seguir la doctora López, con
la toma de los registros para montar los modelos en el articulador. Acá estoy. Paula, Sí, acá estoy. bueno. Ahí comparto. Ahí se puede ver. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, parte de lo que decía Patri me sirve mucho como para no repetir. Nosotros ahora vamos a ver, una vez que tengamos los modelos preliminares, vamos a ver qué tenemos que hacer para poder montarlos en el articulador, que es este dispositivo que nosotros vamos a utilizar para poder seguir trabajando y poder confeccionar nuestra prótesis. El articulador, bueno, que todos ya lo conocen y medio como que no lo vamos a rever ahora, requiere de ciertos registros para poder llevar algunos datos de nuestros pacientes a ese dispositivo o al mismo articulador. Lo que yo quiero, como dijo la doctora Riveros, quiero reforzar que nosotros en PPR vamos a hacer 2 veces el montaje de los 2 tipos de modelos distintos. Y los 2 van a tener finalidades diferentes. Nosotros ahora vamos a hablar mucho de lo que es el montaje del modelo de estudio, que es lo que correspondería en continuación de lo que estamos haciendo de la prótesis, pero después cuando tengamos nuestros modelos definitivos también los vamos a montar y de alguna manera muchas cosas van a ser lo mismo, no vamos a repetir el teórico porque los registros van a ser los mismos. Cuando nosotros montamos nuestros modelos preliminares o modelos de estudio, como dijo la doctora Rivero, tenemos una finalidad diagnóstica, ¿sí? Nosotros vamos a ver esa relación intermaxilar del paciente, vamos a ver qué espacios tenemos interoclusal, si hay que hacer algún ajuste oclusal, si hay que hacer algún tipo de restauración de ese paciente. Vamos a llegar al diagnóstico a partir del montaje de los modelos junto con la historia clínica y los elementos de diagnósticos complementarios que nosotros utilizamos. A partir de ahí vamos a clasificar, que nos va a ayudar estar montados porque podemos tener algunas variaciones en la clasificación si el modelo lo tenemos en mano o si analizamos la oclusión con respecto al antagonista. Vamos a diseñar también con los modelos montados y vamos a hacer encerados diagnósticos en el caso de que nosotros que el caso lo requiera, ¿sí? A diferencia de los modelos de trabajo, que son esos modelos secundarios que vamos a obtener después de varias cosas que vamos a ir haciendo, que los vamos a ir explicando en los distintos teóricos, el modelo de trabajo lo vamos a montar con la finalidad de hacer el articulado dentario, o sea, ya es parte de la construcción de nuestro aparato protésico. Va a haber muchas cosas entre medio de un montaje y del otro, pero yo quiero que tengamos en cuenta esto porque en los registros que yo voy a explicar, va a haber registros que nosotros lo vamos a utilizar para el montaje del modelo de trabajo y que no los vamos a requerir en el momento del el montaje de los modelos de estudio, para que no se confundan. Cuando nosotros montamos nuestros 2 modelos, vamos a poder analizar con precisión nuestro plano de oclusión, vamos a poder objetivizar qué relaciones interdentarias vamos a querer llevar en la boca de nuestro paciente, y en el caso de los modelos definitivos vamos a articular los dientes en el laboratorio, los dientes artificiales. ¿Qué principios vamos a utilizar del articulador? Vamos a respetar varias normas. Nosotros lo que vamos a llevar es una transferencia
de la relación cráneo-mandibular de nuestro paciente a nuestro aparato de trabajo, que sería el articulador. Vamos a montar el modelo inferior, ya sea en relación céntrica o en oclusión máxima, y después lo vamos a tener que hacer un ajuste, lo vamos a programar para poder trabajarlo. ¿Qué registros vamos a tomar? Para poder montar el modelo superior vamos a utilizar el registro del arco facial, que es un elemento, el arco facial ya lo conocen, es un elemento complementario del articulador que nos va a servir para tomar un registro para poder montar nuestro modelo superior. El registro de contorno, va a estar tomado en el caso de los modelos definitivos y solamente en los casos clínicos que requieran, ¿sí? Nosotros acá tenemos que tener en cuenta que el caso clínico de PPR va a tener distintos espacios de desdentamiento que van a requerir diferentes informaciones para poder articular esos dientes. Entonces, va a haber casos clínicos en donde nuestros dientes anterosuperiores van a persistir y no vamos a tener que tomar un registro de contorno, y a lo mejor casos en donde las piezas remanentes estén, digamos, supongamos que tengamos los dos caninos y a lo mejor tampoco sea necesario tomar un registro de contorno, porque lo que nos queda de remanente nos alcanza como para poder tener ese dato, para poder articular las piezas dentarias. O puede haber casos como un desdentamiento muy importante, en donde nosotros tengamos que devolver bastantes datos para poder hacer el articulado de nuestras piezas, como pueden ser desdentamientos muy anteriores, muy grandes, o que solamente queden los molares, por ejemplo. En esos casos, ahí necesitamos tomar un registro de contorno. Lo mismo sucede con el plano de orientación oclusal, sobre todo en los pacientes que nosotros elegimos para la clínica de PPR, suelen no tener necesidad de tomar este registro, pero puede haber alguna necesidad, según el caso clínico o la relación de esos dos maxilares, en donde nosotros tengamos una pérdida o necesitemos reorientarnos con este plano para poder hacer el articulado dentario en la posición correcta del plano oclusal, donde esté demasiado perdido o las piezas remanentes no nos estén dando ese dato y lo tengamos que recomponer nosotros. Lo mismo va a pasar con la dimensión vertical. Normalmente los casos clínicos que nosotros tomemos en la práctica clínica no suelen tener la dimensión vertical perdida, pero podemos tener, supongamos que nosotros hacemos una combinación de una prótesis completa con una prótesis parcial removible en el otro maxilar. En ese caso vamos a tener perdida la dimensión vertical y ese dato clínico lo vamos a tener que trasladar al articulador para poder hacer nuestro articulado dentario. El registro de oclusión máxima o relación céntrica, que lo vamos a tomar para poder montar nuestro modelo inferior en el articulador, y los registros complementarios de la línea media y la línea de la curva de la sonrisa, por supuesto en los casos en donde las piezas anteriores estén perdidas. Normalmente el de la línea media superior puede llegar a estar referida si nosotros tenemos nuestras piezas dentarias inferiores, y eso coincide con la línea media del paciente, podemos a lo mejor no necesitar tomarlo, pero bueno, siempre está bueno chequearlo para que en el momento del articulado dentario se respete esta importancia, tiene una importancia grande a nivel estético. Y la curva de la sonrisa también, eso va a depender, obviamente si nosotros tenemos nuestros caninos, en los espacios desdentados nosotros los tenemos condicionados, o sea, no los estamos definiendo nosotros como los podíamos definir en completa, con lo cual esto puede variar la necesidad de la toma de estos registros. Pero bueno, están planteados acá como para que los tengamos en cuenta y analicemos en función de lo que nosotros necesitamos qué registro vamos a tomar. Este es un caso clínico. En esta instancia estamos en el montaje del modelo de trabajo, en el modelo definitivo, porque si ustedes ven acá, los rodetes son de compuesto,
porque estamos requiriendo que ese registro de contorno y que el registro de la línea media y la curva de la sonrisa se mantengan estables en el tiempo. Entonces, si nosotros esto lo hacemos con placas de registros en cera, lo más probable es que cuando este paciente tomemos el registro inferior, se pueda estar deformando el registro previo de contorno de línea de la sonrisa de línea media. Pero bueno, esto es muy similar a lo que ustedes saben de completa. Acá vemos la diferencia entre el registro de contorno con y sin el BASplay, que es un registro que nosotros tomamos no para la instancia diagnóstica, salvo que lo necesitemos por alguna particularidad estética del paciente, pero normalmente se toma para el articulado dentario. El registro de orientación oclusal con el plano de Fox, esto es la misma toma, la misma manera que lo hacemos para completa. Y el registro del arco facial, que lo vamos a tomar en las dos instancias donde nosotros montemos nuestros dos modelos. Lo que vamos a hacer en el registro del arco facial es montar nuestro modelo superior en la rama superior del articulador. En este momento, lo que nosotros hacemos es copiar qué relación tiene el maxilar superior de nuestro paciente con respecto a la base de cráneo, o sea, del macizo craneal. Es una relación cráneo-mandibular, cráneo-maxilar. Este registro, cuando nosotros lo tomamos en la clínica, es un registro que se toma a boca abierta, no es necesario que el paciente esté, en realidad no solo no es necesario, sino que el hecho de que el paciente nos muerda la horquilla nos puede llegar a distorsionar el registro. Vamos a ver de qué manera vamos a tomar este registro para tomar esa relación que hay entre la base de cráneo de nuestro paciente y el maxilar y poder llevarla a nuestro articulador. Qué datos clínicos y qué necesitamos tener en cuenta. ¿Qué vamos a tener con el registro del arco facial? Vamos a tener la posición del maxilar superior con respecto al cráneo, como dijimos recién. Vamos a determinar un eje de bisagra presuntivo, porque nosotros el eje de bisagra no lo vamos a tomar en el eje de bisagra real de los cóndilos, entonces por eso va a ser presuntivo. Y la distancia intercondilar, que también va a ser presuntiva, porque nosotros vamos a la distancia real del paciente, la vamos a meter en una estandarización de S, M o L, o 1, 2 o 3, que figuran algunos articuladores. Para la toma de este registro, una de las cosas más importantes es poder conseguir una buena estabilidad de ese maxilar y del modelo. O sea, que en el maxilar, cuando nosotros tomamos el registro, esta horquilla no bascule y el modelo tampoco, o que no corramos el riesgo de poner en distintas posiciones nuestro maxilar y nuestro modelo, porque eso variaría la relación cráneo-maxilar. Para ello, es importante, sobre todo en una de los lados de la horquilla, no de los dos, nosotros recomendamos doble hoja de cera, lo que nos asegura tener una huella un poco más profunda y poder tener una relación más estable con esas huellas profundas en el momento de la toma del registro. Nosotros tenemos que controlar que el caso clínico de desdentamiento, digamos, de nuestro paciente, nos genere un tripoidismo. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos molares atrás de los dos lados y tenemos piezas anteriores. De esta manera logramos un tripoidismo y con una huella bien profunda, como yo les decía, con 2 o 3 hojas de cera, vamos a lograr una estabilidad de que ese modelo no se mueva y que nosotros no dudemos en qué posición, incluso antero o posterior, esté puesta en el momento de la toma y poder poner ese modelo que obtuvimos de la boca de nuestro paciente en la misma posición. Fíjense en las fotos, lo que intentamos demostrar es que las huellas sean únicas. A veces nosotros, con varios intentos entre que los centramos a la horquilla, en los modelos, se generan varias huellas, y eso no está bueno porque podemos tomar
en una huella el modelo, el registro, y en otra huella posicionar nuestro modelo, y ahí estaríamos fallando el registro. Estas indentaciones, si nosotros queremos hacer unas preindentaciones con nuestro modelo de trabajo, de estudio, es recomendable por ahí hidratarlos para que no se peguen en los microporos que tiene el yeso, y podemos hacer una preindentación, ablandando la cera con fuego, y después corroborar, es importante corroborar o terminar de impresionar esto sobre la boca del paciente. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en esas indentaciones el modelo quede estable, ¿sí? Fíjense en este caso, cuando nosotros generamos una fuerza a nivel posterior y la parte anterior bascula. Entonces esto no lo podemos permitir porque puede fallar en el momento de la toma de la impresión y distorsionarnos el registro. ¿Qué se aconseja hacer en este caso? Podemos agregar solamente en la zona donde falta cera, un poquito de cera, de manera de que nuestras piezas anteriores queden en contacto y la pieza posterior también, ¿sí? No importa que quede a distintas alturas, lo importante es que quede una huella neta, una huella clara, para poner el maxilar real, digamos, las piezas dentarias y el modelo en la misma posición, y que esto no bascule. Esto es muy importante, y otra de las cosas muy importantes es que el vástago quede en la línea media. No solo que lo vamos a comprobar en el modelo, sino que lo más importante es comprobarlo en la línea media del paciente cuando tomemos el registro. En el caso de que nosotros tengamos que ayudarnos con un dispositivo como la placa de registro, este es un caso bastante extremo en cantidad de piezas ausentes, ¿sí? Es muy semejante a una completa, porque tiene una sola pieza dentaria esta señora, pero muchas veces puede haber dientes intercalares acá, como para ayudarnos, y lo importante es que nosotros podamos estar haciendo las indentaciones de las piezas dentarias en la cera, y aparte pegar lo que queda del rodete. ¿Sí? En este caso es de compuesto, pero cuando nosotros montamos nuestros modelos preliminares, esta placa de registro va a ser con cera. Entonces, esa cera la podemos ir acortando, la vamos rebajando de manera de que no nos interfieran y no nos queden los dientes al aire, y podamos meter las piezas dentarias del modelo en las indentaciones y el resto del backplate que esté pegado cera con cera. De esta manera conseguimos la estabilidad tan importante en la toma de este registro. Este es el caso de la toma del registro. Vamos a tomar el registro propiamente dicho. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos, ya sea con o sin backplate? Vamos a corroborar clínicamente que esto asiente, que esto quede estable y que no bascule en la boca de nuestro paciente, y también vamos a controlar la línea media del paciente por detrás. Le pedimos a nuestro paciente que sostenga con los dedos pulgares a la altura de premolares la horquilla bien asentada sobre las piezas dentarias para que esto no bascule y poder tomar un registro estable. Vamos a poner el resto del arco facial, las ramas laterales en los conductos auditivos externos del paciente en la parte anterior. Y una vez que nosotros ya ponemos el arco facial, vamos a ajustar los 3 tornillos anteriores del arco facial, el medio y los 2 laterales. De esta manera nosotros tomamos la distancia intercondilia, y ahí ya mismo vamos a fijarnos qué nos está marcando el articulador como distancia intercondilia. Lo vamos a anotar o lo vamos a recordar como para no perder ese dato. Una vez que ya tomamos la distancia intercondilia, vamos a utilizar un dispositivo que es el posicionador nasal, como para poder, registrar ese plano que nosotros tenemos, que es el plano de la horquilla, el plano oclusal, con respecto a una relación a la base de cráneo. Entonces nosotros, a través del posicionador nasal, vamos a tocar esa base de cráneo para poder relacionar las dos cosas. Cuando posicionamos el posicionador nasal, lo ponemos en la altura de
silla de la nariz, en el punto nasion, que es la unión de los huesos frontales con los dos huesos propios de la nariz. Ya tiene como un autoajuste por la misma posición del paciente, de esa zona anatómica y la posición del posicionador nasal, la forma del posicionador nasal. Prácticamente se va como a autoajustar todo el sistema, pero de todas maneras lo que nosotros debemos chequear es que nuestras ramas laterales del arco facial queden paralelas al plano de Frankfurt. Ese plano de Frankfurt va a estar dispuesto por el conducto auditivo externo, la parte, en realidad es el punto superior, el punto porion de este conducto, y el borde infraorbitario, el punto infraorbitario del anterior. Paralelo a ese plano, nosotros vamos a tener que fijarnos de los dos lados, que quede paralelo a ese plano en el paciente, y en la parte anterior, paralelo al eje bipupilar, ¿sí? Con todo esto, bien en posición, los dos, digamos, chequeando los dos planos de Frankfurt de los dos lados, paralelo a la línea bipupilar, nuestro posicionador nasal puesto en el punto nasion, la horquilla bien asentada en las piezas dentarias o los basplay asentados en el paladar y en todo nuestro tejido de soporte que tenemos ahí, solo en ese momento, con todo en posición, vamos a empezar a ajustar el dispositivo que es el que ajusta la horquilla, ¿sí? Que son estos dos, a veces hay tornillitos y a veces hay maripositas que van a ir ajustando. Es lo último que se ajusta, o sea, nosotros vamos a posicionar todo y lo último que ajustamos son los dispositivos que ajustan la horquilla. Este es el caso de la señora, que la toma es exactamente la misma, nada más que nos valemos del dispositivo de la placa de registro para poder estar reemplazando la ausencia de las piezas dentarias. Esto es más parecido a la toma en completa. Pero lo que nosotros chequeamos clínicamente en la toma del registro es lo mismo. Esto es lo mismo del caso clínico de la señora. Una vez que tenemos el registro, con todo el sistema bien ajustado, vamos a aflojar los 3 tornillos superiores del arco facial para poder retirar todo y llevar nuestro registro de relación del maxilar superior con la base de cráneo a nuestro articulador. Pero previamente le vamos a hacer un acondicionamiento. ¿En qué consiste este acondicionamiento? Vamos a preparar a ese articulador para recibir estos datos del registro que nosotros tomamos. Y como nosotros tomamos el eje de bisagra en forma presuntiva, porque lo tomamos a nivel de los conductos auditivos externos, vamos a hacer una modificación en nuestras trayectorias sagitales del articulador para poder minimizar la diferencia que hay entre el momento en que nosotros hicimos la toma del registro y el eje real de bisagra. ¿En qué consiste ese acondicionamiento? Vamos a ubicar. Primero, recuerdan que dijimos que una vez que tomamos la distancia intercondilia, nos fijábamos si ese paciente era medida 1, 2 o 3, o S, M o L, y vamos a ubicar los dispositivos condilares y las cajas condilias de de la rama superior del articulador con respecto a esa medida que obtuvimos del paciente. De manera que si es 1 o S, lo vamos a utilizar sin arandelas a la rama superior. Bueno, los dispositivos condilares tienen 3 posiciones en la rama inferior del articulador, pero en el maxilar superior vamos a no poner arandelas en el caso que de la medida S o 1, vamos a poner una sola arandela, que es la que tiene el bisel contra el lado externo, o sea, contra el lado de la caja condilar, en el caso de que sea una medida M o 2, y vamos a poner 2 arandelas en el caso de que sea medida L o 3, con la arandela con bisel hacia el lado de la caja condilar en el caso de que sea necesario. Y después vamos a regular la trayectoria lateral condilia en 0 y la trayectoria sagital condilia en 30. Esto es para, ahí vemos en 0 la lateral, que es esta, y en 30
la sagital. Fíjense que nos valemos de las medidas que tienen la caja condilar y las arandelas como para poder chequear bien esta medida. Y esta es la trayectoria lateral en 0. Esto es el acondicionamiento para recibir el modelo superior después de la toma del registro. Esta es una imagen para que podamos tener visualmente la idea de la diferencia que hay entre la zona de la toma del registro a nivel del conducto auditivo externo y la toma la posición real del eje de bisagra, ¿sí? Por esta angulación que existe y los 11 milímetros por delante, eso ya estaría, digamos, compensado en las ramas del articulador, pero nosotros tendríamos que poner la angulación de 30 grados para compensar esto. Una vez que tengamos este acondicionamiento, vamos a montar el modelo superior propiamente dicho. Como dijo la doctora Rivero, si nuestro zócalo es muy grande, muy alto, vamos a tener que chequear que nosotros podamos cerrar la rama superior del articulador y que contacte con nuestro arco facial, con esa planchuela transversal que tiene uniendo las dos ramas laterales. Si esto no sucede, vamos a tener que desgastar un poco más el zócalo, pero esto hay que chequear de que sin hacerle fuerza a nuestro sistema horquilla modelo superior, tiene que estar todo libre y permitir poner yeso. Acá lo podemos chequear a nivel lateral, es una foto un poco borrosa. Una vez que tenemos eso, vamos a preparar yeso. Lo que se recomienda siempre es el yeso para impresión, porque no tiene variación dimensional después del fraguado. Pero bueno, si no podemos hacer, es mucho más caro, entonces podríamos hacer un poquitito de yeso para impresión y después corregirlo y prolijarlo con otro yeso. Pero bueno, a veces eso no está disponible, hacemos con yeso, preparamos yeso, vamos a sostener nuestro modelo por las dudas, para no generarle fuerza y no modificar el registro, y vamos a bajar de manera que la rama superior del articulador contacte la planchuela esta horizontal que tiene el arco facial. En este momento nosotros lo que estamos haciendo ahí es hacer coincidir lo que nosotros teníamos como base de cráneo, a través del plano de Frankfurt, lo estamos llevando al aparato del articulador haciendo el contacto con esto. Por eso es tan importante que esta rama contacte con esa planchuela, porque si nosotros esto lo dejamos más abierto, estaríamos generando otra relación de base de cráneo con respecto a ese maxilar que es el modelo. Esto es un dato bastante importante. Una vez que esto seque y está todo en posición, lo podemos emprolijar. Una vez que tengamos ya el modelo superior montado, vamos a montar el modelo inferior. Para esto vamos a utilizar otro registro clínico que puede ser el registro de oclusión máxima, que es la posición más repetible de la mandíbula. Nosotros normalmente en PPR montamos los dos modelos en máxima, o el registro de relación céntrica, que ¿cuándo lo vamos a utilizar? En el caso de que tengamos como antagonista una prótesis completa, en el caso de que exista alguna patología y tengamos que hacer un diagnóstico más exhaustivo, y en el caso de que la dimensión vertical esté modificada. ¿Qué combinaciones podemos tener al tener maxilar superior y maxilar inferior en PPR? Podemos tener distintos tipos de desdentamientos y combinar entre ellos los distintos tipos de registro. Nosotros podemos tener que la arcada esté completa, ya sea por una prótesis completa o porque el paciente tenga en esa arcada todas sus piezas completas, y esto puede suceder tanto en el maxilar superior como en el inferior. La clase 3 de Kennedy, que les recuerdo porque no repasamos la clasificación, son espacios desdentados, dentos soportados, o sea, tenemos piezas posteriores y piezas anteriores, tendríamos tramos desdentados. Eso nos permite tener una suerte de tripoidismo y estabilidad en esa arcada, y podemos tener sillas libres, como mostró recién la doctora cuando la confección de la cubeta individual inferior,
que tenemos espacios donde hay desdentamientos y en la parte posterior ya no hay piezas dentarias. Esto nos va a llevar a requerir o no requerir el uso de la placa de registro. Esta combinación de los distintos posibilidades clínicas es lo que nos va a hacer pensar a ver qué es lo que vamos a necesitar o qué es lo que no vamos a necesitar para la toma. ¿Qué es lo importante de esto? Que si nosotros tenemos tripoidismo en la oclusión, o sea, tenemos un contacto posterior de los dos lados y un contacto anterior de piezas dentarias, nosotros no vamos a requerir prácticamente tomar el registro porque lo vamos a hacer por comprobación clínica. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver de qué manera contactan y se relacionan nuestras piezas dentarias en el paciente, vamos a posicionar el modelo y adelante del paciente vamos a relacionar nuestros modelos, hacemos una comprobación clínica de que sean los mismos tipos de contacto, y recién ahí podemos hacer algunas referencias con algún grafito o algo, pero podemos ir a montar sin necesidad de tomar un registro clínico. En el caso de que esto no coincida, cuando no hay tripoidismo en la oclusión, vamos a necesitar las placas de registro, y esto va a hacer que esa placa de registro la podamos tener solamente en la parte superior, o sea que requiramos una sola placa de registro, una placa de registro que sea solo para el maxilar inferior, o puede ser que requiramos dos placas de registro, una para el maxilar superior y una para el maxilar inferior. ¿Qué es lo importante? ¿Qué importancia clínica tiene esto en el momento de la toma del registro? Que nosotros no vamos a poner, primero, las dos placas de registro en el mismo momento para tomar el registro, porque eso genera mucha confusión neuromuscular. Y otra de las cuestiones es que nosotros tenemos que asegurarnos de que toda la cera, en su totalidad de la placa de registro, esté bien reblandecida, para no interferir en el momento del registro de la oclusión, ¿sí? En el caso de que tengamos una sola, vamos a, ya sea la superior o la inferior, reblandecemos en la cera, siempre lo vamos a hacer sobre los modelos, porque tanto el Basplay como la cera son termoplásticos y esto puede generar distorsiones, y vamos a llevarlo a la boca del paciente y lo vamos a hacer ocluir, y vamos a controlar que los contactos dentarios, tanto superior como inferior, de las piezas que sí tengamos registros de contacto, estén, digamos, de la misma manera con y sin el Basplay, o sea que conserven esos contactos dentarios que nosotros previamente chequeamos, para poder asegurarnos que el registro de oclusión máxima sea el que nosotros tenemos que registrar. En el caso de que requiramos dos placas de registro, no vamos a hacerlas las dos al mismo tiempo, vamos a hacerla de a uno. Normalmente conviene, es indistinto hacerla una o la otra, pero por ahí conviene hacerla siempre con la que antagoniza con mayor cantidad de dientes naturales. Y las vamos a poner primero de a una, con la cera bien reblandecida y chequeando que nosotros tenemos los mismos contactos dentarios, y después recién ahí vamos a poner las dos placas de registro juntas, previamente reblandecidas nuevamente, lo que puede generar que se peguen las dos placas de registro o no, dependiendo si coinciden esos espacios desdentados. En el caso de que se peguen, vamos a sacar las dos placas de registro juntas de la boca, pegaditas, las vamos a llevar a los modelos, vamos a poner los modelos en cada una de esas placas de registro, previa de contaminación de las placas de registro, para no contaminar los modelos, y vamos a chequear con las placas de registros y los dos modelos en mano, que la posición sea la que nosotros queríamos registrar. O sea, siempre no es solamente poner las placas de registro y hacerle morder al paciente, sino chequear que esa posición que nosotros estamos registrando es la que nosotros queríamos registrar y que sea la oclusión máxima, ¿sí? Muchas veces puede haber por interferencias de ceras duras, o a veces toca el Basplay, o puede haber algo que esté interfiriendo y nuestro paciente llevarlo a alguna pequeña lateralización o a un no contacto de las piezas dentarias naturales, con lo cual estaríamos tomando mal nuestro registro.
Y en el caso, quería mostrarles, en el caso de la señora, cuando nosotros tomamos un registro de compuesto de modelar, en esto cuando montamos el modelo definitivo, obviamente si reblandecemos el compuesto de modelar en esta zona para que indenten los dientes inferiores y tomar esa relación de oclusión máxima, vamos a deformar nuestro registro de contorno o el de línea media y vamos a perder el registro previo. Entonces lo que vamos a hacer en estos casos, en el caso de que requiramos hacer esto, es hacer un canal en el compuesto sin llegar a la parte vestibular, que es la que nos da el registro de contorno, digamos, más o menos haciendo coincidir en la zona donde los dientes anteroinferiores estarían, o los dientes antagonistas que correspondan, estarían indentando ahí, y vamos a rellenar con un poquitito de cera, de manera que cuando nosotros vayamos a tomar el registro inferior, este paciente vamos a reblandecer esta cera y las piezas antagonistas van a indentar sobre la cera de manera de tomar el registro. En el caso de la señora, ahora van a ver, ella tenía un registro, un contacto dentario con este único molarcito que tenía acá y un molar inferior. Bueno, acá está la toma del registro, donde nosotros podemos ver, siempre es importante ver el contacto dentario, ¿sí? Y fíjense cómo acá, digamos, el registro está tomado a nivel de la cera solamente, y el Basplay me está conservando los otros registros complementarios que yo necesitaba tomar, para que no se modifiquen. Una vez que tomamos el modelo inferior, que tomamos el registro, vamos a montar el modelo inferior, y vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder montarlo. Nosotros los dispositivos condilares de la rama inferior ya los teníamos posicionados porque los habíamos acondicionado cuando acondicionamos para montar el modelo superior, y lo que vamos a ver, como vamos a dar vuelta el articulador para montar el inferior, tenemos que chequear que nuestros dispositivos condilares estén exactamente apoyados en las cajas condilares del maxilar superior, que nuestra platina incisal esté apoyada, perdón, nuestro vástago incisal esté apoyado en la platina incisal, y que esa platina incisal, en la parte del tornillito que ajusta la altura, esté en la raya continua, que es la que nos genera la paralelización de las dos ramas del arco facial, del articulador, perdón. Estas dos ramas están paralelas cuando nosotros en el vástago incisal tenemos en la posición continua. Esos son los 3 puntos que en el momento de montar el modelo inferior, aparte también de ver que no interfiera el zócalo del modelo, tenemos que chequear para que nada nos esté interfiriendo y para poder registrar y llevar ese registro de manera correcta al articulador, y tengamos lo mismo que la boca del paciente. Una vez que terminamos de montar los modelos, otra de las cosas que me olvidé, es importante cuando nosotros hacemos el yeso, para montar el modelo, volver a hidratar los modelitos. Esto es importante siempre que pegamos yeso con yeso, que los modelos estén hidratados, porque ustedes recuerden que estos modelos ya los habían hecho hace tiempo y se habían secado, se habían deshidratado. Entonces, para que se peguen bien estos modelos, a veces se les hacen unas marcas tipo cuña en los costados, por si es necesario la remonta, saber en qué posición y no tener que ir a tomar los registros de nuevo, y hidratar los modelos para que puedan pegar bien los dos yesos. Una vez que terminamos de montar el modelo inferior, vamos a la programación de nuestro articulador. ¿Qué es lo que nosotros vamos a programar? Las cajas condilares, ¿sí? Con las medidas de nuestro paciente. Tenemos varias, dos formas de hacerlo. Con los métodos de certeza, tenemos registros plásticos, que podemos utilizar las mismas placas de registro para poder tomar las lateralidades de ese paciente, o podemos utilizar, si ese paciente tiene muchas piezas dentarias, que esto por lo general lo hacen más en fija, podemos hacerlos como unas horquillitas de cera, donde nosotros vamos a registrar cada una de las posiciones laterales del paciente,
y con esas posiciones, la toma del registro de las lateralidades, vamos a programar nuestras cajas condilares, ¿sí? Y después tenemos los registros gráficos con platinas de Philip, que se utilizan también, en el caso de que nosotros las utilicemos, con la misma marca de la toma del registro, donde vamos a tener la relación céntrica, vamos a proyectar la oclusión máxima, o vamos a tener los registros de lateralidades. Ahí en esa misma posición se posicionan con la púa inferior, la posición de los dos maxilares, y vamos a ajustar la caja condilar del lado contrario. Bueno, y el arco facial cinemático, que nosotros no lo utilizamos. Y otro de los métodos que nosotros tenemos, en el caso de que no sea de certeza, lo podemos hacer en forma arbitraria, que esto lo vamos a utilizar arbitrariamente, dependiendo, vamos a tener en cuenta la edad del paciente, para lo que es la trayectoria sagital condilia, en donde nosotros sabemos que en el transcurso de nuestra edad, de nuestra vida, vamos teniendo esa caja condilar plana desde que somos chicos y tenemos un movimiento anteroposterior por la succión. A medida que van saliendo los dientes, esa caja condilar se va empinando, de la misma manera que va tomando una forma diferente nuestro cóndilo mandibular, y en función de eso, de la pérdida de piezas dentarias y de la altura cuspidea de los pacientes, que también son distintos datos clínicos que nos podemos ayudar, vamos a poner arbitrariamente la trayectoria sagital condilia, cerca de, calculando en un paciente de entre 40 y 50 años, podemos estar poniendo una altura sagital de 23 a 25 grados, en pacientes más añosos, con pérdidas de piezas dentarias de hace un tiempo, o con uso de prótesis, ustedes en completa pueden haber estado poniendo cerca de 20, 22 grados, y en pacientes, si nosotros vemos muy jóvenes con alturas cuspídeas altas, podemos ponerle un poquitito más, cerca de 25 o un poco más, pero bueno, eso va a ir dependiendo del análisis arbitrario que nosotros hagamos. Una vez que determinemos qué trayectoria sagital condilia ponemos de nuestro paciente, vamos a utilizar la fórmula de Hanau para regular la trayectoria lateral condilia a través de esta fórmula, que es la trayectoria sagital condilia en grados que pusimos, sobre 8 más 12, y ahí nos va a dar la altura de la trayectoria lateral condilia. Este es un esquema que les recuerda que la altura cuspidea va a estar relacionada también con la profundidad de nuestra cavidad glenoidea, porque es una correlación que tienen a nivel oclusal. Entonces, en función de ver si nuestro paciente originalmente tiene piezas no muy desgastadas, podemos estar pensando que tiene una cavidad glenoidea un poco más alta. Una trayectoria, una altura cuspidea más alta con una profundidad de la cavidad glenoidea. Pero bueno, estos son métodos arbitrarios. Esperen que dejo de compartir pantalla. ¿Sigo compartiendo o no, no? No, Muy pero bien. aparece el teórico. Entonces sigo compartiendo. Ahí. Ahora. Bueno, no sé si fui un poco rápido